Bueno, entonces, para poder desarrollar un proceso de investigación y plantear adecuadamente el diseño estadístico o la parte de estadística del proyecto, tenemos que enfocarnos en función de ciertas preguntas, que son las preguntas básicas que todo investigador se hace al momento de plantear un proyecto. El primero es que quiero saber cuál es el objeto o el objetivo de estudio. Esto es fundamental que ustedes sepan desde el principio exactamente cuál es nuestro objeto o objetivo de la investigación. ¿Qué quiero saber? Luego la justificación del proyecto, ¿verdad? ¿Por qué quiero saberlo? Porque creo que es importante el desarrollo de esa investigación o responder a la pregunta general generadora del proceso, ¿verdad? Entonces la justificación es importante. ¿Y qué voy a medir y cómo lo voy a medir? Esta ya es la parte más, digamos, fina dentro del proceso porque nos va a decir específicamente la metodología, las técnicas, los métodos que vamos a emplear para poder desarrollar el proyecto. Es decir, cuáles son los sujetos de estudio, los elementos particulares que voy a observar en esos objetos de estudio, es decir, los sujetos, las personas, las muestras, los animales, las plantas. Eso es lo que yo tengo que definir y los procedimientos o técnicas que seguiré para poder obtener de ellos la información que necesito para el proyecto. Es decir, qué y cómo voy a medirlo. Y aquí vamos a ir ya utilizando algunas terminologías que son propiamente estadísticas y del proceso de investigación, como es entonces la selección de las variables del estudio, ¿verdad? Y las variables del estudio van a ser aquellos elementos que me interesa medir y que, como su nombre lo indica, son las que cambian de un sujeto a otro. Vamos a tener esto también más adelante de una forma un poquito más detallada. Pero ante todo, para poder desarrollar un proyecto de investigación, tenemos que preguntarnos qué estrategia voy a seguir para poder desarrollar todo este proceso. Es decir, tengo que plasmar en mi protocolo toda una serie de pasos y de elementos que me permitan definir cada una de estas preguntas. Y eso es lo que se le llama el diseño de la investigación. Esa estrategia que vamos a tener para poder llegar a responder la pregunta de investigación. Entonces, el diseño de la investigación es una parte del protocolo que se encuentra desarrollada en la sección de materiales y métodos. Pues todo proyecto tiene esa sección, ¿verdad? Nosotros vamos a definir todos los elementos que se llamarían elementos operativos, ¿verdad? Porque nos van a servir para poder responder la pregunta de investigación. Entonces, vemos acá una definición bastante sencilla, un diseño de investigación, que es todas aquellas actividades, ¿verdad? Un conjunto de actividades que están coordinadas e interrelacionadas. ¿Se recuerdan que esto era importante cuando veíamos la definición del pensamiento estadístico, que eran procesos interrelacionados? Entonces acá también, ¿verdad? Todos los procesos que nosotros desarrollamos en la investigación están relacionados porque van en una secuencia y todo esto tiene que ser desarrollado por el investigador en forma ordenada para poder responder a su duda, a su pregunta de investigación. Entonces, es fundamental, o el fin fundamental de un protocolo, de un proyecto de investigación, es decirle a quien lo lee, que sería generalmente un evaluador, ¿verdad? Para que nos dé el visto bueno de nuestro proyecto, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? Esas dos preguntas son las que responde este diseño. ¿Qué hacemos o qué pretendemos hacer y cómo lo vamos a desarrollar? Entonces, esto es, repito, la sección y métodos la que nos lo va a indicar de una forma operativa. Ahora, un diseño de investigación tiene diversas partes. Estas partes se les llama planes. Son 4. El plan de muestreo es el primerito, ¿verdad? Porque queremos determinar
como habíamos visto, en quiénes hacemos las mediciones, cuáles son los elementos que nosotros y cuántos elementos vamos a determinar para poder la investigación. Entonces, el plan de muestreo nos dice cuántos y cuáles son los elementos, las personas, los sujetos, las muestras que necesitamos en el diseño, ¿verdad? Si es un biólogo que va a hacer un viaje de campo y va a analizar, por ejemplo, murciélagos, necesita saber cuántas veces o cuántas capturas tiene que tener, cuánto es el esfuerzo, ¿verdad? Cuántas redes, se llaman redes de niebla, tiene que poner, por cuántos días, porque aquí la muestra no se mide en función de que necesito tantos murciélagos, sino que son los que caen en la red, ¿verdad? Entonces ahí, o en trampas, en otro caso de capturas, entonces ahí el muestreo se traduce en días o esfuerzo en función de cuántas veces tengo que ir a muestrear con mi instrumento de captura. En otros casos, estamos hablando de una entrevista a una mamá o abuela de un niño, le podemos hacer una entrevista, ¿verdad? Entonces tenemos que saber cuántas de estas personas necesitamos. Entonces el siguiente ya es un poquito más práctico porque tenemos que definir qué es lo que queremos medir, cuáles son las variables, les decía hace unos minutos, y la forma en la que nosotros podemos medir. Por ejemplo, si queremos determinar la edad de una persona, nosotros tenemos que tener una forma de medir esa edad. La forma más común y más sencilla es preguntarle cuántos años tiene. Pero esto puede ser impreciso, ¿verdad? Porque la persona puede estarnos diciendo una edad equivocada, ya sea deliberada o no, ¿verdad? En forma deliberada o no. Entonces, podríamos decir que el instrumento de recolección de datos es muéstreme su DPI y anotamos su fecha de nacimiento. Ya después hacemos el cómputo de cuánto es la edad exacta que tiene esta persona. Incluso podríamos tenerla en función no solo de años, sino de meses y días, ¿verdad? Y esta sería la forma en la que estamos recolectando la información. Entonces, esos elementos relacionados con la forma de medición van en el plan de recolección. Y vamos a detallar ahí los métodos específicamente que utilizamos. Si vamos a hacer una medición un poco más compleja, por ejemplo, queremos saber si el colesterol está elevado de una persona, vamos a decir en esta parte que tenemos que tomar una muestra de tantos mililitros de sangre, ¿verdad? Que la sangre va a ser procesada, separado el suero y que en el suero se va a medir a través de un proceso químico y escriben la técnica, ¿verdad?, de bioquímica para poder medir el colesterol y que se reportará en miligramos por decilitro, ¿verdad? Todo ese proceso, ¿verdad?, va en esta sección del plan de recolección de datos porque nos está diciendo qué vamos a medir y cómo vamos a medir específicamente. Luego que hemos obtenido, recuerden, aquí la palabra clave son datos. Hemos obtenido datos. Ya después de haber hecho los procedimientos de medición, valores que se llaman datos. Y esos datos los tenemos que presentar en una tabla en Excel que se llama base de datos y luego cuando ya se hayan procesado estadísticamente, tenemos que presentar tablas de resultados. Entonces ahí tenemos que decir en este plan de tabulación cómo vamos a tener nuestra base de datos y cómo vamos a tabular al final nuestros resultados. Fíjense, las dos cosas. El plan de tabulación está en los dos puntos. En lo que es la base de datos, que son los elementos crudos, llamémosle así, o datos brutos, ¿verdad?, sin procesar, y las tablas de resultados cuando ya hemos procesado. Y la última parte, que es la que quizá generalmente es la que uno piensa siempre, es el plan de análisis. Desde el punto de vista estadístico, el investigador a veces lo que piensa son en los dos extremos, ¿verdad? ¿Cuál es mi muestra y cómo la voy a analizar? Sin pensar en la parte de los otros dos planes en los cuales ya habíamos mencionado que está la estadística de una manera indirecta involucrada. En cada uno de estos planes, ¿verdad?, la estadística juega, como les decía, un papel importante y está relacionado, vinculado, ya sea en forma directa, como les decía, en el plan de muestreo o en el plan de análisis, o en forma indirecta en la recolección de datos, porque vamos a tener que definir nuestras variables y vamos a decir cómo los vamos a procesar en una tabla de datos y cómo vamos a presentar los resultados. Entonces, esto también es importante que ustedes sepan o conozcan que
Este plan de esos 4 deben estar de una manera ordenada, así como los he presentado, en un protocolo, o tener algunas variaciones, pero no deben de faltar en ningún momento ninguno al momento de que nosotros desarrollemos nuestro protocolo, nuestro proyecto de investigación. Esto dependerá en este caso, de la entidad en la cual nosotros estamos presentando el proyecto. Por ejemplo, en nuestra facultad nos piden un protocolo en el que estos 4 planes desarrollados en la sección de materiales y métodos, y ahí nos dice el instructivo de tesis cómo presentarla, que puede ser un poco diferente al instructivo de tesis de agronomía o al de veterinaria o al de medicina, ingeniería, qué sé yo, pero que no deben de faltar estos 4 elementos. Es decir, que la forma de presentarlos puede ser un tanto diferente, pero los 4 tienen que estar presentes en un protocolo. Vamos a hablar un poquito al final de esta presentación, pocas diapositivas, de la parte en la que la estadística es el eje central, ¿verdad?, de los planes, que es el plan de análisis. Lo voy a hacer un poco de énfasis por algunos elementos que conocen respecto al uso de computadoras, al uso de programas, y que siempre es importante que nosotros hagamos en esta primera parte cierto énfasis en algunos elementos. Entonces, habíamos mencionado que del proceso de edición se obtienen datos y que estos son los que se analizan, ¿verdad? Son el objeto del análisis estadístico. ¿Qué análisis o qué método estadístico se va a aplicar? Va a depender de muchas cosas. En primer lugar, del tipo de variable que nosotros estemos midiendo. No es lo mismo aplicar una técnica estadística para hacer un resumen de datos de edad, de peso, de índice de masa corporal, de circunferencia craneal en un niño o de la circunferencia abdominal de un adulto, mediciones de laboratorio como glucosa, colesterol, que son todos elementos numéricos. No es lo mismo análisis estadístico de esto a hacer un análisis estadístico, por ejemplo, de frecuencia de especies de aves en el biotopo Chocón Machacas, ¿verdad?, de Izabal de la universidad, o hacer un inventario o una encuesta etnobotánica para determinar ciertas especies de uso medicinal en una región de Guatemala. Aquí estos elementos tienen que presentarse y de analizarse porque no van a rendir valores numéricos, ¿verdad? Las especies de aves son características, sí son variables, pero son características que no se pueden describir simplemente con números, sino que por nombres, ¿verdad? Y tenemos los nombres de las aves, ahí vamos a tener, qué sé yo, garzas, garcetas, y con sus nombres científicos que no lo sé, pero ustedes en algún momento lo podrán saber. Y lo único que podemos hacer es contar, ¿verdad?, cuántas observaciones de cada una de ellas tenemos. Entonces, esas variables diferentes tienen formas distintas de análisis. De acuerdo a los objetivos del estudio, se van a establecer diversas formas de desarrollar la investigación y por ende de analizarla, ¿verdad? Y en el caso de que un investigador plantee una hipótesis, ahí también vamos a tener una forma distinta de análisis. Hay estudios que tienen hipótesis y hay otros que no. Y por lo tanto, el análisis, el plan de análisis también cambia en función de eso. Si se dan cuenta, entonces, esta es la parte más compleja de todo el proceso de planificación. A veces los investigadores, les decía, lamentablemente, en muchos lugares del mundo tiran al agua a los investigadores aún a nivel ya de posgrado, sin que tengan bien una planificación de la parte estadística y les vayan a investigar. Se lo digo por experiencia propia. Se empieza a desarrollar una investigación sin tener adecuadamente claro cuál es el número de muestra más apropiado, sin tener claro cuál es el análisis que se va a hacer, aunque por lo menos sí se sabe que se están midiendo. Al terminar las mediciones, ahora el investigador se pregunta, ¿qué hago con todos estos datos? ¿Cómo los analizo?
porque no los ha planificado. Entonces, pues es una práctica que se da a nivel mundial, lamentablemente a nivel de posgrado, cuando estos no están, no son estudios propiamente formales, sino que son puramente de investigación. Hay muchos programas de posgrado que solo tiran al agua al investigador y les dan poca formación. Es decir, no son más cursos, sino que lo que tiene que hacer el estudiante de posgrado es investigar. Y lo meten al laboratorio o al campo y ahí vaya a hacer. Pero, repito, esto crea el problema de lo que ya mencionábamos, de que si no, la muestra no fue buena, si hubo muchos problemas en la recolección de datos, etcétera, puede ser que la investigación ya no sirva. Entonces, para el análisis, ustedes sabrán que existen muchos recursos ya actualmente para poder desarrollar esta parte. Están las facilidades estadísticas de Excel y el paquete R, el lenguaje R para el análisis de datos. Sin embargo, pueden ver que existen en el mercado muchos otros productos, algunos son mejores que otros, unos más complejos, otros más amigables, pero que en general le dan al investigador la opción desde productos totalmente de libre acceso, como R, como los de la Organización Mundial de la Salud, que es el EPIDAT, el EPIINFO, que son totalmente gratis, a programas de paga, como son el STATA, el antes llamado SPSS, ahora es IBM Statistics, porque lo adquirió esta compañía, etcétera, ¿verdad? Pero estos elementos son básicos porque ya actualmente no se puede desarrollar la parte estadística de manera manual. La aplicación de la estadística, entonces habíamos mencionado que la estadística está en todo, que se debe de ocupar de fenómenos activos de grandes grupos o conjuntos de datos, ¿verdad? Por eso es que se hace la investigación con muestras, porque representan, fíjense en la palabra, ya son elementos estadísticos, representan poblaciones, ¿verdad? Representan grupos mayores y estos conjuntos de datos pueden ser analizados estadísticamente. No le interesan fenómenos individuales. Es aplicable a diferentes campos de la ciencia, investigaciones, eventos que requieran en general análisis e interpretación. Habíamos también hecho la aclaración que siempre que hay variación o variabilidad, hay estadística y entonces la estadística establece cuáles son esos márgenes de variación cuando se hacen las mediciones. Otro elemento que está muy ligado a la estadística y que no habíamos mencionado es la probabilidad. Es una herramienta fundamental en la estadística para poder hacer generalizaciones. Y permite estimación de eventos o fenómenos con cierto grado de exactitud y precisión. Es decir, que nunca vamos a poder llegar a decir cuántos son los valores reales de un fenómeno, sino que siempre vamos a tener un margen, ¿verdad?, en el cual nos vamos a poder aproximar y que vamos a tener variación. Consideraciones finales, tenemos que tener presente que para poder plantear un problema de investigación y analizarlo, tenemos que conocimientos no estadísticos. Dependiendo de lo que quiera medirse, el grado de conocimiento que se tenga de eso que se quiere medir, que son las variables, debemos tener ya presentes las posibles explicaciones de las relaciones entre las variables y la respuesta. Por ejemplo, se conoce que la talla y el peso están relacionados, y estos a su vez dependen de la edad y el sexo de las personas. Entonces, en un estudio del estado nutricional, estos conocimientos básicos que no son estadísticos, fundamentales porque eso nos permite después poderlos relacionar. Mantener el diseño y tan simple como sea posible, esto también es algo importante referente a que no debemos exagerar el uso de técnicas estadísticas. A veces quizá la respuesta más correcta sea la más sencilla. No nos tiremos por pues desde el principio muy complejas, sino que quizá lo más recomendable es empezar desde lo más sencillo y tratar de ser lo más simple posible, como dice acá. Y aquí les pongo la frase que si el diseño se estropea grandemente por ineptitud, no es posible que incluso la estadística más compleja y elegante salve la situación, ¿verdad? Entonces, cometido errores en el diseño, no esperemos que la estadística los corrija. Y tener siempre presente lo que es la diferencia estadística o significación estadística y la significación práctica. ¿Por qué razón? Porque
porque en la interpretación requerimos que el investigador aplique su conocimiento básico de la materia en la que está desarrollando su investigación, no solo desde el punto de vista estadístico entonces, sino que poder establecer que estos dos elementos sean compatibles con lo práctico, porque la estadística sustenta pero no fundamenta.